Nos adentramos en el misterio de los iconos por medio de estas dos conferencias, organizadas en Introducción a los iconos 1 e Introducción a los iconos 2. He puesto como imagen de cabecera la Trinidad de Rublev, porque el Concilio de los 100 capítulos de Moscú de 1551 la consagra no solo como el icono perfecto para ilustrar el misterio de la Trinidad, sino que señala a Andrei Rublev como el modelo para todos los iconógrafos posteriores. Cuando pensamos en un icono, si pensamos en el icono por excelencia, probablemente este concilio nos diría que pensásemos en este icono de la Trinidad pintado por Rublev en 1425. Aquí estoy yo en el Museo de los Cetáceos de Pisa, en la Cartuja de Calci, y estoy tocando un esqueleto, pero he ido incluso más lejos. Me he colocado bajo el vientre de una ballena. Aquí estoy dentro del esqueleto de una megátera azul. He querido mostrar esta imagen porque, como digo a menudo, en mi opinión, el icono es la señal de Jonás, dada a nuestra generación para reencontrar las huellas perdidas de la presencia de Dios entre nosotros. Por eso me he fotografiado en el interior de la ballena, como Jonás, quien estuvo 3 días en su vientre para posteriormente ser vomitado a tierra y desde allí comenzar a predicar en la ciudad de Nínive. Sulla terra e da lì ha cominciato la predicazione alla città di Ninive. Ecco, fuori dalla metáfora. Después de la metáfora, entramos en la cuestión de las imágenes. La Iglesia no ha tenido imágenes adecuadas de la divinidad hasta al menos no antes del siglo VI, aunque hay opiniones diversas. En un principio, en las catacumbas y en los lugares de culto que tenían los cristianos, estos querían mostrar la presencia de Dios por medio de símbolos y no por medio de representaciones directas. Di Dio attraverso dei simboli, quindi non attraverso delle raffigurazioni dirette. Ecco, qui vediamo Aquí estamos en uno de los primeros ejemplos de la representación de Cristo por medio de una inscripción, donde se lee en griego ictis, es decir, pez. En realidad, esta palabra es el acrónimo de Jesús Christos Theou Uyu Soter, cuya traducción es Jesús, Cristo, Hijo de Dios, el Salvador. Cristo, Figlio di Dio, il Salvatore. Qui abbiamo invece un'altra. Aquí tenemos otra representación, también paleocristiana, que muestra la relación de este símbolo con la cruz y el ancla. El ancla es claramente el instrumento adecuado para parar la nave. Per fermare la nave. Gli antichi amavano molto questa. A los antiguos les gustaba mucho esta metáfora de la travesía del mar para mostrar qué es la existencia. La existencia, decían, es como una travesía de una orilla a otra en un mar borrascoso. Vemos el eco de esta metáfora en muchos pasajes del Evangelio. Y la única manera de encontrar estabilidad en esta travesía es la de echar el ancla para parar la nave. Por eso, este símbolo asocia la estabilidad del ancla con la crucifixión, haciéndonos ver que solo allí donde el hombre se entrega al misterio de la cruz, muriendo por tanto él mismo, según señala San Marcos 8, 34, 35, si uno está dispuesto a morir en sí mismo y se para en este punto, de la muerte recibirá la resurrección. Vemos que es un símbolo muy sencillo y rudimentario, pero que esconde una simbología profunda que encierra todo el misterio cristiano. Otra imagen que nos remite a la ya expuesta anteriormente, la de la barca que surca el mar, símbolo de la travesía de la vida. Queda claro su significado. La nave, que representa a la Iglesia, sostiene al hombre en su travesía de la vida a la muerte, las dos orillas o playas que lo relacionan con su origen y con su destino final. En esta travesía, el hombre no se confía a sí mismo, sino a la asistencia y acogida de la Iglesia, que como una barca lo lleva de una orilla a la otra. Esta es una imagen de origen pagano, correspondiente al siglo III. No nos debe sorprender que los primeros cristianos utilizasen imágenes procedentes del mundo pagano. Esto se debe a que no todos eran ya plenamente cristianos y a que en las familias y en las calles los cristianos convivían al lado de los paganos. Además,
Cuando se encontraban en los lugares de culto, para el sufragio de los difuntos, por ejemplo, podía ocurrir a menudo que entre los asistentes hubiese también paganos que habían conocido al difunto, al igual que los cristianos, por lo que era normal el uso de estas imágenes. Quanto cristiani che lo avevano conosciuto, quindi non temevano moltissimo questa ibridazione dei contenuti nelle immagini. Ecco, in questa immagine di Orfeo, Esta imagen de Orfeo, divinidad del mundo pagano que sostiene este instrumento musical con el que llama a su rebaño, vemos a su lado una oveja, una cabra y más ovejas, representaba el mundo del orden, según el mundo pagano, que viene reconstruido por la capacidad de este personaje que llama a las fuerzas oscuras de la naturaleza para reconducirlas hacia un origen y hacia un orden. Este significado fue adoptado en el mundo cristiano y convertido en imagen, pues mostraba a Jesús convertido en el buen pastor. Recordemos la parábola de la misericordia en San Lucas 15, donde Jesús dice que el buen pastor es el que va a buscar a la oveja que se ha perdido, dejando en el redil las 99 restantes. Vemos ahora una imagen del siglo III, procedente también del mundo pagano. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de imaginario, pero los primeros cristianos han imaginado a Jesús como filósofo o como muchacho eternamente joven. Según el mundo griego y su visión, quien contempla el misterio no envejece nunca, porque en la propia sabiduría llega a entender el logos, es decir, las causas últimas de todo lo que nos rodea, por lo que mientras las cosas pasan, Él permanece para siempre. mentre le cose passano, egli rimane per sempre. E questa immagine del filosofo Esta imagen del filósofo o del eterno joven se ha aplicado a Cristo, porque es la verdadera sabiduría, por lo que encierra las razones de la existencia y del misterio, y porque es quien muere y resurge continuamente, por lo que es principio y dador de vida. Podemos ver por medio de esta imagen cómo un imaginario pagano ha sido adoptado por los cristianos, quienes no producían un imaginario propio, adoptándolo en esta época del mundo pagano. Este fresco es probablemente el primer retrato que tenemos de Cristo. Pertenece al siglo IV y está enmarcado por el Alfa y el Omega, siguiendo la idea del libro del Apocalipsis y cuando Cristo dice de sí mismo que es el Alfa y el Omega, es decir, el primero y el último, el que vive, lo que nos indica que Cristo está en el centro del espacio-tiempo como aquel que ha introducido la creación y como aquel que vendrá a juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos. El tema interesante de esta pintura es que representa con toda probabilidad los rasgos de la sábana santa o el mandilion de Edesa, asuntos sobre el que los científicos están muy divididos, pero seguramente iniciamos una imagen de Cristo tal como lo podemos imaginar, es decir, con la barba, con los cabellos largos y divididos en el centro, y vestido como un senador romano. Añadiría que en este periodo no tenemos todavía una representación directa de Cristo, pero sin duda este es el prototipo. di rappresentazione del Cristo, però direi che questo probabilmente è il prototipo. Ecco, la domanda La pregunta que se están planteando los investigadores y los estudiosos de iconografía es ¿de dónde procede la iconografía cristiana? Tenemos que tener presente que era muy difícil para los cristianos representar a Cristo según una imagen directa por dos motivos, especialmente si venían del judaísmo y se habían convertido al cristianismo, tenían el gran problema del Antiguo Testamento, que les recordaba que no podían hacerse en imágenes de la divinidad, por lo que era muy difícil representar a Cristo de forma directa. Si eran paganos, encontraban un problema análogo, aunque de otra naturaleza. Los paganos estaban acostumbrados a representar a sus ídolos por medio de imágenes, especialmente con esculturas tridimensionales. raffigurare gli idoli attraverso delle immagini o delle rappresentazioni scultoree tridimensionali. Erano molto abituati a fare questo. L'impressione è che La impresión es que cuando un pagano se convertía al cristianismo, era invitado en modo tal a abandonar los ídolos y el modo de representar la divinidad en su sentido espiritual,
que no se le pedía ni se le encomendaba seguir haciendo imágenes de este tipo, por lo que si avanzamos en el tiempo, lo veremos después y ya en el siglo VI tendremos una primera imagen de Cristo, la del Cristo de Sinaí, debemos preguntarnos cómo se llegó a la posibilidad de representar a Cristo con un semblante próximo a la realidad. Una de las teorías más aceptadas sobre esta cuestión defiende que este origen debemos buscarlo en la pintura del Fayum. Se trata de una zona de Egipto donde se han encontrado dos tipos de arte. Los pintores que procedían del mundo clásico, que estaban acostumbrados a pintar de modo naturalista, como vemos por ejemplo en los frescos de Pompeya o en la pintura romana, y los pintores egipcios, que pintaban tal como se pinta en los jeroglíficos o en las imágenes que los acompañan. Così come si dipinge nei geroglifici o le immagini che accompagnano i geroglifici. Quella egiziana era una pittura. Esta pintura egipcia es claramente simbólica y bidimensional, mientras que la de los pintores de escuela romana era, por el contrario, una pintura naturalista y tridimensional. Cuando estas dos escuelas entran en contacto, desarrollan un nuevo tipo de retratos, como los del Fayum, como podemos ver en esta matrona romana representada de forma extraordinaria. Esta es una pintura del siglo IV y en ella podemos ver la maestría con la que se ha realizado el retrato del natural. Si continuamos, vemos otros dos retratos de la escuela del Fayum. Dos hombres de edad comprendida quizá entre los 30 y los 40 años. Recordemos que en tiempos del Imperio Romano, la edad media oscilaba entre los 18 y los 40 años, y no por casualidad entenderemos después que estos hombres han sido representados en edad juvenil. Vemos también esta elegante matrona romana, también de la escuela del Fayum, donde podemos ver en su mirada serena, pero intensa a la vez, el nivel artístico que habían alcanzado estos pintores de la escuela romana egipcia. Aquí vemos la imagen de otros dos hombres. Ahora debemos preguntarnos el motivo por el que tienen todos los retratos las mismas dimensiones y el motivo por el que tanto hombres como mujeres son representados más o menos con esta edad. No solamente son ellos, pues aquí podemos ver a dos niños representados en su más tierna edad en estas imágenes de 40 centímetros de altura y 22 de anchura. Su queste immagini indicativamente alte circa 40 cm, larghe 22 cm. Oppure andando ancora avanti possiamo vedere l'immagine. Continuando, vemos el retrato de dos gemelos y siguiendo la exposición podemos ver una de las imágenes más bellas que nos ha dejado el Fayum, la conocida como el filósofo. Questa chiamata del cosiddetto il filosofo. Ecco, il problema è dove. La cuestión es dónde colocaban estas pinturas que siguen más o menos el mismo modelo y que tienen todas las mismas dimensiones. Parece que se trata de retratos funerarios. Quien se encontraba próximo a las puertas de la muerte o era consciente que antes o después debía pasar por este trance, llamaba a un pintor y se hacía representar, como hacemos nosotros con las fotos del DNI para hacernos una idea. Encargaban este retrato y lo colocaban en algún sitio de su habitación, donde lo conservaban. Tessera, per dare un'idea, quindi si facevano fare questo dipinto e poi dopo lo appoggiavano in una parte della loro camera da letto e lo tenevano lì. È l'analogato della nostra fototessera. Ma la cosa più interessante. Pero la cuestión de mayor interés es dónde colocaban estos retratos funerarios. Tenemos esta imagen cuyos rasgos no son del todo legibles, pero que nos muestra una imagen del Fayum montada sobre esta tela que lo envuelve totalmente. En estos momentos no queda claro de qué estoy hablando, pero si vemos esta imagen nos daremos cuenta de que este cuerpo totalmente momificado, en el lugar de su cara se ha colocado este retrato funerario, realizado más o menos con las mismas dimensiones del personaje real. Della sua faccia è stato messo questo ritratto funerario, più o meno era stato fatto delle stesse dimensioni della figura reale. Este tipo de imágenes ha motivado que los cristianos se pudiesen apropiar de un concepto muy valioso para ellos, que la imagen participa de la misma realidad. Quien contemplaba esta imagen, quien la besaba, quien la veneraba
o quien la adoraba no veía solo un soporte de madera, sino que en su imaginación veía al personaje real que estaba dentro de la momia. Ellos decían, forzando un poco las palabras, que esta imagen no era solo la imagen del difunto, sino el propio difunto, por lo que tenemos ya una filosofía que nos permite decir que una imagen, que en realidad es un soporte de madera, participa de esa realidad oscura que ya no existe. En este caso, el difunto ya no existe, pero la imagen participa de su presencia. In questo caso il defunto non è più, ma l'immagine partecipa della sua presenza. I cristiani partirono da questo. Los cristianos partieron de esta adquisición inmediata de la filosofía platónica para elaborar el propio código que les llevaría entonces y siempre, por medio de los concilios cristológicos, especialmente el Segundo Concilio de Nicea del siglo VIII, a elaborar toda una teología de los iconos. Esta imagen reconstruye la imagen del iconostasio que existía en la primera basílica constantiniana de San Pedro de Roma. El iconostasio parece que se situaba en cada iglesia en el punto de intersección entre la nave y el presbiterio, no siendo un caso raro ni atípico estos plúteos con las columnas debajo y en medio y en la parte alta el gran tímpano, que en este caso concreto representa al Cristo en el centro con los ángeles que lo adoran y una fila de mártires y santos a derecha y a izquierda. E una teoria di martiri e di sante alla destra e alla sinistra. Ecco, sorge sempre. Se plantea siempre entre los estudiosos el problema de dónde se colocaban estas imágenes móviles durante los siglos III y IV, época de la construcción de la Basílica Constantiniana. Parece que los iconos se colocaban en estos espacios vacíos que encontramos entre las columnas en función del tiempo litúrgico. Esto tiene sentido, pues si pensamos que todas las basílicas paleocristianas contenían frescos de ciclos fijos, mientras la liturgia es variable, es comprensible que en estos espacios se colocasen iconos que seguían los tiempos litúrgicos, como el icono de la Transfiguración, el icono de la Natividad, el de la Resurrección, el de la Incredulidad de Santo Tomás, por lo que venían colocados en este espacio alternativamente. Alternativamente posizionate in questo spazio. Poi si pensa che Se cree que después se conservaban en un lugar aparte, probablemente en la sacristía como un preciado tesoro, de donde se sacaban para su exposición en función de los tiempos litúrgicos. ¿Qué tipo de imagen serían las derivadas de esta teoría del Fayum que anteriormente he planteado? Aquí tenemos, con toda probabilidad, una de las primeras imágenes de la Madre de Dios, conservada en Roma, en Santa Francesca Romana y perteneciente seguramente al siglo VI. En ella es fácil ver su gran parecido y proximidad con los modelos del Fayum que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos la primera y auténtica imagen de Cristo, el llamado Cristo del Sinaí, y documentado en torno al año 549. Podemos ver también en esta imagen la gran proximidad y parecido con los retratos funerarios de El Fayum. Ritratti funerari del Fayum. Ecco, poi ancora un'altra immagine. Tenemos esta otra imagen, también de Santa Catalina del Sinaí del siglo VI, en la que vemos a la Virgen con el niño. Podemos comprobar que en estas tres imágenes que he presentado, la de Santa Francesca Romana, el Cristo del Sinaí y esta Virgen con el niño, partiendo directamente de los planteamientos del Fayum, los cristianos del siglo VI pudieron dar un código visible a la iconografía canónica. Codice visibile all'iconografia canonica. Procedendo ancora con il... Siguiendo con nuestro recorrido, aquí tenemos otra variante de la primera iconografía. Estamos en el arte copto de El Bayuit, siglo VI, y vemos a Cristo con Mena el discípulo, a quien Cristo abraza. Estas dos figuras son de forma consciente muy parecidas, tanto en su ejecución como en sus medidas, para expresar que el discípulo, el verdadero discípulo, es quien permanece y llega a ser como el propio Cristo, por lo que Cristo y su discípulo son una sola cosa. Esta pintura, a diferencia de la otra, muy naturalista, presenta una orientación claramente simbólica. Vemos, por ejemplo, que los rostros son mucho más grandes que en la realidad y que las figuras muestran una gran bidimensionalidad,
por lo que no son muy naturales. Esto lo digo para señalar que esta falta de naturalidad muestra otra influencia, pues las imágenes bidimensionales son simbólicas. Por ello, es importante hacer notar que no es fácil determinar cómo se ha llegado en la Iglesia a establecer una iconografía. Existen diversos elementos que han planteado esta reflexión y que nos han dejado estas valiosas imágenes, que son para nosotros un documento que pertenece al siglo VI. Documento risalente addirittura al VI secolo. Ecco, poi soprattutto abbiamo anche il percorso. Tenemos también el desarrollo de las imágenes conocidas como aqueropitas. La tradición de la imagen aqueropita, palabra que procede del griego akeiro poietos, es decir, no hecho por la mano del hombre, nos permite entender por medio de esta pintura de escuela rusa que, aunque no pertenezca al siglo VI o VII, la dificultad por la que se ha llegado a la adquisición de una teología posible para la representación de Cristo. A estos pintores les gustaba referirse a un episodio sucedido, según la leyenda, en el propio tiempo de Cristo, cuando un rey, el rey Akbar de Edesa, envió a su mejor pintor de la corte para hacer un retrato de Cristo. El rey era leproso y creía que si pudiese ver, aunque solo fuese el retrato de Cristo, quedaría curado. Esta leyenda cuenta que todos los días este pintor intentaba hacer el retrato de Cristo mientras Cristo bautizaba a orillas del Jordán, pero no lo conseguía nunca, pues su rostro era demasiado luminoso, siempre según la leyenda. Lo intentó día tras día, pero al no conseguirlo, decidió abandonar su obra todo desconsolado. En ese instante se acercó a Cristo para contarle su historia, y Jesús, compadecido, le pidió la tela sobre la que intentaba pintar su rostro, la mojó en el Jordán y se la pasó por su rostro y se la dio. De forma milagrosa, cuando el pintor llegó a casa, vio que la imagen de Cristo estaba impresa en la tela, imagen que es venerada como el Mandilion de Edesa. El rey la contempló y se curó de la enfermedad. Guardò e ne fu risanato. Cuando los pintores procedían a pintar a Cristo en esta época, decían que en realidad no lo pintaban ellos. Este Cristo era la pintura no hecha por la mano del hombre. El propio Cristo lo había entregado a la humanidad por medio de esta tela donde de forma milagrosa había impreso su imagen, por lo que el pintor se limitaba a realizar una copia conforme de la imagen que el mismo Cristo había entregado. Toda la sutileza de este debate nos muestra la gran dificultad que tuvo la Iglesia en sus comienzos para representar la imagen de Cristo. A poter rappresentare il Cristo. Andando ancora avanti possiamo... Continuando nuestra exposición, vemos aquí esta imagen del icono de San Mateo, de época comprendida entre el siglo VII y VIII. Se trata de una figura tridimensional que muestra ya la teoría de las luces, que es típica de una teología de los iconos bastante desarrollada. Este es el siglo que sufrió la gran crisis iconoclasta, iniciada en el año 726, donde casi todas las imágenes fueron destruidas, provocando un enorme debate que finalizó en el año 854 con el triunfo de la ortodoxia. Si concluse soltanto nell'anno 854 con il trionfo dell'ortodossia. La problemática teológica asociada al concilio de Nicea es realmente muy compleja. Los concilios cristológicos, especialmente el concilio de Calcedonia, establecieron las categorías para poder entender qué significaba una única persona con dos naturalezas, tal como se establece en el texto de Calcedonia. Cristo es reconocido, y así lo leo, en dos naturalezas, sin confusión, inmutables, indivisibles, inseparables, sin merma de ninguna de las naturalezas por su unión, quedando salvaguardadas las propiedades de cada una de las dos naturalezas y constituyendo una sola persona o hipóstasis. Él no está dividido en dos personas, siendo único y el mismo Hijo. Esta doctrina tendrá un desarrollo más elaborado y su configuración definitiva en la pintura de los iconos solo en el contexto de la crisis iconoclasta. Según los detractores de las imágenes, el icono no podía representar la divinidad de Cristo.
Decían que la única parte visible de Cristo es Jesús de Nazaret, y solo podemos ver esta parte, por lo que si se hace un retrato de Cristo, esta imagen no tiene más pretensiones que la del retrato de una persona. Por su parte, los defensores de los iconos sostenían que el icono es una participación del prototipo celestial que es Cristo, y que los iconógrafos, al representar a Cristo, representaban a la única persona visible que contiene las dos naturalezas, reivindicando un estatuto según el cual las imágenes participan del prototipo celestial. Esta es la conclusión que definitivamente establecerá el Segundo Concilio de Nicea. Después de la fiesta de la ortodoxia, que decretó y estableció las categorías ya formuladas en el Concilio de Nicea del siglo VIII, se empezó de nuevo a pintar iconos. Debemos tener presente que fueron destruidos casi todos, por lo que había que comenzar otra vez desde el inicio. Esta imagen del apóstol Felipe nos muestra el transcurso de la iconografía entre la iconografía que conocemos, como la del Sinaí que hemos visto anteriormente, y la que presenta esta nueva imagen. Esta es una imagen muy estilizada, que se resiente de la bidimensionalidad y especialmente del concepto según el cual el apóstol es un cuerpo que produce luz. Es decir, está ya aquí incluida la teoría de las luces, por lo que la imagen irradia luz y no la recibe del exterior. Irradia luce e non la riceve dall'esterno. È una pittura, diremmo noi. Esta es una pintura que podemos considerar abstracta y resuelta de forma figurativa, debido a que los concilios, y especialmente el de Nicea, habían transmitido de forma admirable el modo de comprender la teología de los iconos, por lo que la pintura figurativa se remodelará según estos conceptos fundamentales que fueron formulados después de esta larguísima crisis de la lucha iconoclasta. Por lo que las imágenes no son naturalistas, sino imagen de tipo simbólico y bidimensional, que revelan de forma figurativa las categorías abstractas que han sido comunicadas por la reflexión teológica. Este es el gran punto de partida del que procede toda la reflexión de las imágenes después del Segundo Concilio de Nicea. En Occidente no llegó nunca a ser aceptada del todo esta teología de los iconos. Sabemos que en el Concilio de Frankfurt del año 794, donde se recibieron las actas del Segundo Concilio de Nicea, debido a un error en la traducción del griego al latín, se cambió la palabra adoración por la palabra veneración. Los occidentales habían establecido ya la Eucaristía como un sacramento de nivel superior a los demás sacramentos, por lo que decían que solo se debía adorar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mientras que a las imágenes quedaba reservada la veneración. Este error en la traducción suponía que los orientales también proporcionaban adoración a las imágenes. De este modo, se originó una gran discusión en el Concilio de Frankfurt, especialmente por parte de Carlomagno, y se acusó de idolatría al Concilio de Nicea. Il Concilio di Nicea fu bollato di idolatria. Si considerarono cioè Los orientales eran considerados, por tanto, como aquellos que fabricaban ídolos por medio de los iconos. Esta ruptura nunca resuelta la podemos ver también en las imágenes que aumentan en este periodo en particular. Y aquí, entre las muchas imágenes que podría mostrar, vemos estos marfiles conservados en Bamberg y pertenecientes al arte carolingio y al siglo IX. Indicativamente sono del IX secolo. Ecco, Podemos ver cómo las imágenes están muy próximas a las de los iconos. Figuras con líneas rotas, movimientos muy contenidos, figuras con poses plásticas que nos recuerdan y nos llevan a la iconografía canónica. Viendo este marfil de Cristo, se pueden ver los primeros elementos que ya hemos visto en el siglo VI en el Cristo del Sinaí. Además, podemos ver que las imágenes en Occidente dejan de ser bidimensionales y buscan la tridimensionalidad, como vemos en este bajorrelieve. Ad andare verso la tridimensionalità. Ecco, diventa decisamente. Es evidente la tridimensionalidad en este Cristo de la época de Otón, donde podemos comprobar que pese a la estilización de la barba, en los rasgos generales, en los cabellos separados en el medio
este Cristo muestra ya un aspecto tridimensional. questo Cristo abbia dei sembianti già tridimensionali. Oppure andando ancora avanti possiamo vedere... Continuando, podemos ver en este evangelario con tapa de plata, representando escenas de la vida de Cristo, algo muy importante. Mientras que para los orientales las imágenes son siempre una ventana abierta al más allá y con un estatuto teológico muy bien definido, en Occidente debemos considerar que las imágenes son utilizadas muy a menudo para la decoración. Esto nos hace entender la consideración tan diferente que tenían las imágenes en la Iglesia oriental y en la Iglesia occidental. Esta Virgen, la Virgen de Exen del siglo XI, nos permite comprobar lo que ya he expuesto sobre Cristo, es decir, la plasticidad y la tridimensionalidad de las imágenes. Parece que los orientales tengan siempre la necesidad de ver y tocar estas imágenes y que les resulta muy difícil traspasar el muro de la apariencia. Por eso la imagen es una representación de tipo naturalista, mientras que en Oriente permanece siempre esta ventana que nos lleva hacia lo invisible. Es importante tener presente esta fractura, porque la división que existe entre Oriente y Occidente no es solo de tipo teórico, sino de tipo fundamentalmente práctico. Y así, las imágenes en esta época son totalmente distintas. Le immagini in questa epoca sono decisamente diverse. E andando ancora avanti Continuando nuestro recorrido, podemos ver también que la reflexión occidental, que ha favorecido las imágenes tridimensionales como las esculturas, ha hecho también un planteamiento, quizá menos conocido, pero no por ello menos presente, según el cual algunas imágenes contienen una cierta presencia del prototipo que representan. che loro rappresentano. Ed è il caso dei cosiddetti. Es el caso de los conocidos como bustos relicarios. Aquí vemos uno de Bernini, de época posterior a este periodo histórico, pero que refleja este aspecto que quería subrayar, es decir, el busto relicario, que en este caso es el de Santa Clara de Montefalco, santa que vivió en Umbría en el siglo XII, que guarda en su interior reliquias de la santa. XII secolo in Umbria, che contiene al suo interno delle reliquie della santa. Sono custodite all'interno, ma secondo la... Las reliquias están en su interior, y según la concepción medieval del busto relicario, este busto es mucho más que una representación de la santa, ya que al guardar en su interior sus reliquias, de hecho y en cierto modo, este relicario participa de la presencia viva de esta santa que está en el cielo, pero transmite su presencia en el busto relicario. Partecipa la sua presenza a questo busto reliquiario. E così, per esempio, Aquí tenemos el busto de San Marino, que expresa el mismo e idéntico concepto. Las reliquias contenidas en este busto eran veneradas en la Edad Media como imágenes de una realidad que participaba de una realidad anterior hecha presente. Ahora vemos a la Virgen de Catania, que es sacada cada año en procesión y que se dice que contiene una reliquia perteneciente a la propia Virgen. Y según sus devotos, tocar o ver esta imagen implica en cierto modo participar de la presencia de la Madre de Dios. Nuestra Edad Media, además de habernos dejado estos bustos relicarios que en cierto modo tienen relación, aunque solo valga para la teología de los iconos formulada en el Segundo Concilio de Nicea, nos ha legado también imágenes más fuertes desde este punto de vista, como es la tradición de los cuerpos incorruptos. Ed è la tradizione dei corpi cosiddetti incorrotti. Qui in particolare presente. Aquí vemos la urna con el cuerpo incorrupto de Santa Clara de Montefalco, del siglo XII, que es el cuerpo incorrupto más antiguo conocido de la Iglesia occidental y que se conserva en una urna que es objeto de veneración desde hace 8 siglos. Según esta mentalidad, el cuerpo incorrupto representa, con mayor razón, la imagen de la santa que ya está en el cielo, por lo que un cuerpo incorrupto es venerado no como algo muerto, sino como una imagen que representa realmente a quien vive en el cielo. Esta tradición de la veneración del cuerpo incorrupto es quizá el punto de máxima conexión entre la teología de los iconos que recibimos de Oriente por medio del Concilio de Nicea y esta singular concepción que procede de la devoción popular y mantenida en la Edad Media de nuestro mundo occidental.
con questa particolare concezione che proviene dalla devozione popolare custodita nel nostro Medioevo occidentale.